Hola. Hola. Claro. Son hermanos. ¿Lo han leído el libro o no? No. Ah. ¿Han visto el anuncio por aquí? No, que nos dieron la invitación y entonces dijimos, vamos a ver, pues es la primera vez que venimos. A ver qué tal. Pues a ver si me... Tú sabes. Bueno, más o menos. ¿Se oye? No. ¿Sí? ¿Sí se oye bien? Sí, vale. Pues nada. Pues buenas tardes a todos los amigos que hoy os habéis acercado aquí a Librería Paulinas para pasar esta tarde que es preludio ya del verano, afortunadamente, que llevamos muchos días de frío, ¿verdad? Y parecía que no iba a llegar nunca. Pues tanto la librería como la editorial Paulina agradecen a Pedro y a Ernestina que hayan elegido una librería para presentar su nuevo libro, que no es un libro más en esta editorial porque ya es el tercero. Teníamos anteriormente el del Viaje en busca de Dios y El peregrino al interior del corazón, que ya son obras de hace ya un tiempo. Entonces, bueno, que hayan elegido Paulinas para un nuevo libro actualmente, que es bueno, el fruto de su nuevo trabajo, pues es bueno, ¿no? Y entonces, bueno, agradecemos esta decisión que han tomado tanto Pedro como Ernestina, pues porque el carisma paulino es evangelizar con los medios de comunicación social. Y qué mejor vehículo que un libro, pues para comunicar. La librería es un lugar de encuentro y la ocasión de presentar un libro posibilita que tanto el autor como el lector se encuentren, conecten. Y bueno, si en el caso de un libro como este se trata de un tema como la gracia y tenemos aquí a gente que ha profundizado en ese tema, pues tanto mejor. Nos van a ayudar también a nosotros a entender un poquito mejor esa cuestión tan complicada a veces de entender. Y nada más, pues damos la bienvenida a Ernestina y a Pedro y ellos nos van a hablar de esta obra nueva y de toda su trayectoria también, pasada y la futura. Bueno, como es un sitio pequeño, quizás sí, mejor que lo pongamos así. Sí. La tecla. Lo tenéis que poner cerca de... Cogerlo también. Venga, cogemos. Yo te lo pongo. Eso sí, así mejor. ¿Así mejor? Bueno, vamos a comenzar. Me van a permitir que invocando al Espíritu Santo, como no. Él es el protagonista de todo y mucho más en una reunión que vamos a hablar de Él, que es la gracia de Dios. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que queremos es agradecer a la editorial la confianza que puso en nuestro libro, ¿no? Por supuesto no somos autores conocidos, o sea que se agradece doblemente. Y a todos ustedes esta alegría que nos dan
Sabemos el esfuerzo que han hecho muchos, así que muchísimas gracias por su presencia aquí. Y vamos a empezar un poco a presentar el libro siguiendo el esquema que tenemos, que es un esquema dialogal. Entonces, Pedro, ¿cómo nació este libro? Bueno, yo también quería agradeceros a todos, sois todos caras conocidas, amigos. Entonces yo creo que vamos a presentar el libro entre todos, porque aquí lo fundamental no es el libro, sino hablar de la gracia. Si os parece, todos podemos participar y entre todos seguro que hacemos una tarde pues, de gracia y de llegar a conocer más esta fuerza que tenemos todos, ¿no? Entonces podéis intervenir, podéis cortar, podemos hacer entre todos la reunión, ¿no? Entonces, ¿cómo nació? Pues la culpable está aquí a mi derecha. Es nuestra madre. Siempre que le damos nuestros libros, dice, hijos, ¿cómo escribís así? Me pone el alma en un puño. No, ser más positivo, más alegre, más... Y entonces dijimos, pues vamos a escribir un libro para ella. Con positivo, con la fuerza de la vida y de la gracia. La verdad es que no se escribe lo que se quiere, escribimos lo que vivimos. Y nosotros hemos cambiado desde una primera juventud en el que la insatisfacción era muy fuerte, entonces buscábamos mucho la trascendencia, el absoluto. Y yo creo que hemos llegado a una época más madura en el que predomina la gracia, la gratuidad, el aceptar lo que tenemos y una confianza en Dios. Pues esto es como nació el libro un poco, ¿no? Ya también hace un par de años, tampoco nos acordamos mucho. Pero ¿por qué lo hemos escrito? Bueno, pues que al investigar sobre el misterio de la gracia, vimos que es un misterio muy difícil. Poder llegar a decir, como dijo San Pablo, todo es gracia. Entonces deseamos compartir con ustedes un poco lo que hemos investigado, así por esto nació el libro. ¿A quién va dirigido, Pedro? Pues pensamos en la gente joven. La verdad que mi hermana siempre es la maestra de novicia y siempre va dirigida a la gente joven. Pero como no tenemos mucha experiencia en la gente joven, pues nos ha quedado un poco polivalente. Creemos que lo puede leer todo el mundo. Eso creo que es positivo. Y también creemos que cada persona, según sus edades, su formación, va a entender diferente el libro. Es decir, es un libro que no está todo dicho, al revés, es como insinuaciones, intuiciones, que tiene el lector que recrearlo. Tiene que ir aumentando el libro y creándolo él también con su formación. Pero lo fundamental del día es la gracia, más que el libro. Entonces Ernestina nos va a decir algo de la gracia en plan, de la gracia católica en el fondo. Sí, bueno, yo voy a leerlo porque así digo algo que tenga un poco de sentido y no me enrollo mucho. Claro, aquí también va un poco mío, de mi experiencia y de lo que intento vivir, pero sí contrastado también. Podemos entender la gracia como la respuesta de Dios al gran gemido de la humanidad. Todos recordamos esas estremecedoras palabras de San Pablo en la carta a los romanos. Sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo, toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, todos nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, donde ponemos Espíritu podemos poner gracia, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, que es lo más grande que tenemos, ¿no? Ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Si se dan cuenta, hay tres grandes gemidos que están continuamente: gemido de la creación, nuestro propio gemido, y en otro pasaje habla del gemido del Espíritu, ¿no? El Espíritu dice, gime en nuestro interior con gemidos inefables. O sea, todos estos gemidos que están aquí en todos, pues este gemido expresa el deseo de Dios que todos llevamos. Aunque nos parezca que no, aunque seamos, oye, gente que diga que es atea, que es agnóstica, todo lo que diga, pero ciertamente todo el mundo tiene un deseo de Dios. Pues este gemido del hombre que sufre de soledad, de desconcierto ante una existencia que se le presenta difícil e incomprensible. Yo en este sentido me identifico mucho con los existencialistas, ¿no? Somos como seres arrojados a una vida que se nos presenta ciertamente dificultosa. Y nos encontramos siempre desbordados por numerosas preguntas sin respuestas. Somos preguntas sin respuesta definitiva.
que no nos pueden llegar nunca ni de la filosofía, ni de la psicología, ni del bienestar económico. Vamos buscando respuestas donde no las hay, solo del encuentro con la voz y la mirada de Dios. Y cuando el hombre descubre esto, que es su gracia, ya encuentra su sentido de vida. Esta experiencia de finitud es de tal intensidad y hondura que le deja al hombre abocado a dos posturas, que es lo que vemos, un bien a la desesperanza. El hombre desesperado, no en el sentido de que se va a quitar no, desesperado que busca de acá para allá, que con bienes pasajeros, o bien a la postura creyente. Alguien tiene que estar ahí y escuchar estos gemidos. ¿Cómo va a haber tres grandes gemidos en la historia que nadie los escuche? Y es entonces cuando aparece la gracia como presencia de Dios salvadora y enteramente gratuita. El hombre recibe la buena noticia de la gracia como don de vida divina que nosotros, por una suerte que nadie sabe por qué y merecida, hemos recibido en el bautismo. En el bautismo, infundido por el Espíritu Santo, nos viene el don de la gracia de ser hijos de Dios, como capacidad de relacionarnos con Él. A nosotros no nos asombra. Muchos a lo mejor de aquí pues rezamos un poquitín, otros no, pero nada, pues hablo con Dios, rezo. Pero tú sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo puedes relacionarte tú con Dios? Pues sí, porque en la gracia del bautismo me han infundido esta capacidad de relacionarme con Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues consiste en percibir que hay gracia, es decir, presencia de Dios en mi vida en todo momento y en cada acontecimiento concreto. Porque de la plenitud de Cristo, nos dice San Juan, todos hemos recibido gracia tras gracia, y constantemente. Creer que todo es gracia implica reconocer y vivir todo como don gratuito de Dios y expresión de su amor. Si todo es gracia, aquí se estrella nuestra autosuficiencia de pretender merecer o conquistar la salvación. Quizás a veces fuimos formados, nosotros ya un poco más jóvenes, ¿no? Pero los mayorcitos, hoy que hacía que hacer muchas penitencias, las mayorcitas de la comuna dicen, ay hijas, es que no hacéis ningún sacrificio. Y claro, así va la cosa, ¿cómo va? Pues no, la salvación es gratuita. Ahora, es cierto que la gracia oculta un misterio que se nos revela solo en parte, porque nosotros sabemos que hay que cooperar, pero no sabemos cómo será esto, Algo depende de nosotros, como dice San Pablo, para no echar en saco roto la gracia de Dios y hacerla inútil. Quizás no sabemos explicarlo, pero todos intuimos que se precisa nuestra colaboración, aun sabiendo que la gracia crea también nuestra capacidad de responder. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería compartirles. Ya luego en el diálogo pues hablamos más, Pero esto, que podamos llegar a decir todo es gracia. Claro, esto es muy fácil a lo mejor ahora, estamos todos muy contentos, todos nos conocemos y qué bien. Pero cuando vienen las pruebas y viene una situación difícil de enfermedad, de decir, ay, esto es gracia de Dios, esto es amor de Dios, eso exige un acto, yo digo, heroico, le digo a las jóvenes, esto es un acto heroico. De decir ahí, esto también es gracia, esto también es providencia de Dios, esto es amor de Dios para mí. Pues ahora vamos a dar la palabra a Pedro, porque ya le quita mucho protagonismo. No, yo creo que ya no hay que decir nada más, ¿no? Sí. ¿Qué estructura hemos seguido, Pedro? Bueno, pues la estructura del libro, si hay estructura, es muy sencilla. El libro empieza con un diálogo de una monja y un adolescente. Empiezan a dialogar y al adolescente se le ocurre preguntar a la monja por la gracia. Y entonces empiezan a hablar de la gracia, le explica lo que es la gracia, que es el amor encarnado de Dios, pone un cuentecito muy majo del Génesis, y en un momento dado entra en el monasterio para hacer una experiencia. Y se abre una puerta y justo en ese momento entran en la gracia. En vez de hablar de la gracia, van a vivir la gracia. Entran en un país, en Caris, un país maravilloso de fantasía. Entonces todo el libro está con dos esferas, la esfera real y la esfera de la fantasía del país este de Caris, donde todos los personajes pues viven la gracia de una forma muy determinada. Nunca está claro en qué momento estamos, si estamos en la realidad o estamos en la fantasía.
Y esto es así adrede porque creemos que la gracia está en la realidad, es una forma de ver diferente. No es un lugar o un tiempo diferente, sino es el mismo lugar, pero con una forma, con unos ojos diferentes. Entonces tenemos que intentar descubrir el mundo de la gracia, el mundo de Caris, pues en nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en nuestros amigos, ¿no? Y eso es un poco lo que quiere hacer el símil este del cuento, ¿no? De cuando entran la monja y Martina en el reino de Caris, un reino maravilloso. La estructura del libro también es un libro que está como inconcluso. Son pequeñitos flash, pequeñitos cuentos, como ya decía antes, que tiene que recrear el lector. Es decir, no es que leo un libro y que me lo den todo, pues no. Este libro, los derechos de autor tendrían que ir también a los lectores porque tienen que crear. El libro se crea cada uno, con sus experiencias. Según tu formación y tus experiencias, vas a vivir un mundo diferente. ¿Cuál es tu capítulo preferido? A ver, si coincidimos. Yo no sé si esto hace falta. Sí. A lo mejor para los de atrás. Para los de atrás sí. Bueno, pues el mío es el del entierro del melocotón. Esto se trata de un melocotón, el pobre que está todo el tiempo queriendo quitarse ese hueso duro que tiene dentro. Le gustaría ser todo carne. ¿Por qué? Porque ese hueso duro le hace daño a él y hace daño a los que le quieren comer. Y entonces el hombre está desesperado, intenta de todo, y ya deciden los vecinos enterrarle. Dice, oye, este melocotón que es tan duro y nos hace tanto daño, pues vamos a quitándolo de encima. Y le quieren enterrar. Y el hombre ya está, el melocotón, está el pobre ya desesperado, le van a enterrar y de pronto algo del cielo cae. Y es una gota de sangre que se mete en él, penetra y disuelve el hueso. Bueno, esta gota de sangre, pues ya sabemos, ¿no?, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo ahí derramado. Y entonces él se pone muy contento y sigue viviendo, pero ya sin hueso. Todo es, y nace ese árbol que todos los melocotones no tienen hueso. Y por eso me gusta. A ver, ¿cómo entender correctamente la gracia, Pedro? No. No, a ver, hijo. No lo quiere contar. El libro. Claro, ahora empezar otra vez con la gracia. El libro. Bueno, ya lo explicaste un poco, ¿no? Bueno, pero quería decir una cosita. Es decir, hemos querido acercarnos al tema de las parábolas y de los koan. No sé si conocen los koan japoneses, que son como cuentecitos que tienen una gran fuerza en su interior. Es decir, en principio, estos cuentos no hay que ir con la mente racional. Es decir, si intentamos entenderlo, cuando empieza que no entiendo nada y que doy vueltas, pues no, ahí no estamos funcionando bien. Hay que utilizar el cerebro de la intuición o del sentimiento, pero nunca es racional, porque no son cuentos racionales. Es como las parábolas. ¿Quién puede entender que el último es el primero? Pues nadie, eso no se entiende. O que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. La razón no lo puede entender. Entonces, si estamos dando vueltas a la razón, pues va a estar contra una muralla. Tenemos que despertar otros centros de nuestro cerebro, que tenemos también, que son de otro tipo, que es la intuición, el sentimiento, la experiencia que hemos tenido a veces de que el último es el primero en nuestras vidas. Entonces, estos cuentecitos del libro este, pues quieren parecerse, claro, salvando las distancias, a las parábolas de Jesús y a los koan un poco del budismo zen, ¿no?, que son cosas que están muy densas, tienen muy poquita. Es decir, nosotros hemos intentado siempre disminuir palabras. Si una imagen la podíamos hacer con 5 palabras y tenía 10, pues quitábamos 5. Es decir, siempre es lo menos es más. Es decir, cuanto menos palabras, porque las palabras a veces, pues sí, que gustan oírlas y tal, pero quitan la fuerza, ¿no? Entonces creemos que la fuerza de estas cuentecitos es dejarlos actuar. Es como la levadura en la masa. Se mete la levadura en nuestro interior y sin querer pensarlo, sin querer entenderlo, va actuando. Va actuando y un día pues se dará la luz, ¿no?, como el koan. El koan dice, lo he entendido, iluminación. Pues bueno, sin llegar a esos extremos, pero sí, se deja el cuentecillo ahí y va el cuento rumiando y va haciendo su fuerza. Bueno, y aspectos negativos que también los tendrá. A ver. Bueno, esto no lo podemos saltar porque ya me has comido la pregunta. Iba a decir yo todo esto, que no está bien, porque iba a decir yo que la razón no me has quitado la pregunta.
Voy a pasar a esta, ¿quieres? ¿Cuál? Destaca un valor de la gracia. Esta es tuya. Por eso, Ah, vale. luego hablamos. Sí, es que iba a decir eso, ¿no? Que lo que nos dificulta el libro es la razón, poner la razón. Pero dice que destaque un valor. Pues el valor de la gracia es la confianza y la alegría que nos da sabernos en manos de Dios. Y esto ya digo en cualquier momento. Y aquí yo les quería comentar una cosa que me vino muy bien. Yo hace 30 años ya que estoy en el monasterio, en León. Y cuando llegamos, los que llegamos, pues lo pasamos mal, lógicamente. Como pasa, igual que empieza un matrimonio. Porque a veces decimos, es que lo pasamos mal. Bueno, igual que empieza un matrimonio o empieza un trabajo, tiene que irse a otro sitio a trabajar. Todo el mundo, cuando empieza algo, tiene su dificultad. Estaba un día yo allí así como muy llorosa y estas cosas. Y una de las mayores pues me preguntó, ¿y qué te pasa? Digo, bueno, ¿qué tal? Uy, cuánto sufro, le decía yo. Y lo veo todo negro. Y entonces ella, tenía yo un paño, estaban cosiendo, y me lo enseñó. Y dice, ¿qué ves? Y no había más que pues hilos, de un lado para otro, o sea, pues nada, digo, pues hilos aquí, nudos, hilos. Y entonces ella dio la vuelta. Dice, ¿y ahora? Digo, anda. Y era una flor. Ella estaba bordando una rosa. Digo, es una rosa. Dijo, pues mira, esto si ves la vida sin gracia y esto con la gracia. Es decir, cuando nosotros no vemos la vida desde la gracia de Dios, los acontecimientos nos parecen hilos de un lado para otro y nudos. Pero si tú te fías de que Dios está ahí, lo ves todo como una rosa. Entonces yo me da la impresión que siempre dando este salto al reino de la gracia, podemos vivir con confianza y alegría los momentos difíciles que nos lleguen. Y ya al final, ¿qué frutos esperamos del libro? Bueno, pues esperamos que todos entremos en el país de Cáriz. A mí me gustaría veros a todos por Cáriz, por sus calles. Entonces tenemos dos cosas que hacer primero. Primero es poner en modo silencio el yo omnipotente y el ego. Venga, todos tenéis el móvil, pues en vez de apagar el móvil ponemos en modo avión pues el ego que quiere construir todo, que es omnipotente, que lo sabe todo, que todo depende de él. Pues ese ego ahora hay que pararle. Para otras cosas a lo mejor vale, pero para el mundo de la gracia no. Entonces vamos a ponerlo todos, y para ayudaros, como no tenemos móvil para la mente, tenemos un pasaporte que tenéis, un papelito, ¿no? En el papelito que tenéis, que es el pasaporte para entrar en Cáriz, hay dos caras. En una cara es un salmo, el 131, que es un poco para hacernos como niños. Entonces, si os parece, lo leemos todos, y así vamos si entramos todos en Cáriz de repente. A ver si se abre aquí las puertas. ¿La librería está asegurada o algo? Pues venga, Señor. Sino que acarre y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Es el salmo del niño en brazos de su madre, ¿no? Dicen que fue el salmo que rezó Jesús en la cruz, ¿no? Y después tenemos el pasaporte para Cáriz. Entonces, hay un huequecito que todos tenemos que poner nuestro nombre, aunque sea imaginariamente. Entonces, si les parece, también lo vamos a leer entre todos. Cada uno dice su nombre. Declaramos que Pedro es ciudadano de pleno derecho del reino de Cáriz, y por tanto tenemos el honor de proclamar que, aún sin participar, ya he llegado a la meta y por tanto he conseguido la luz todos los días, la noche todas las noches, la compañía constante, el tiempo para la eternidad, la protección durante todos los instantes, el cuidado más exquisito, la amistad más sincera, la sabiduría ancestral, la existencia eterna. Mirad, ya estamos. ¿No veis, Cádiz? ¿No veis? Hay un río. El río. Convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Vendrán con aclamaciones a la altura de Cáriz, afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo y el vino y el aceite y los rebaños de ovejas y vacas. Su alma será como un huerto regado y no volverán a desfallecer, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Bueno, pues ya estamos en Cáriz. Y mira, ahí hay un hotel. Vamos a acercarnos al hotel. ¿En el hotel quién vive? Pues vive Florencio. ¿Quién es Florencio?
Pues Florencio es el que ofrece gratuitamente a los visitantes la estancia en el hotel, porque no quiere ser como su madre, que la pobre murió sin aceptar ningún regalo, porque solo conseguía aceptar lo que ella misma se ganaba por sus propias fuerzas. También tenemos por el cielo volando a Pedrito. Pedrito busca estrellas, y buscando las estrellas encontró al sol, y una vez que vio el sol dejó todas las estrellas. Y hay un sendero de los sabios. Sí, hay un sendero de los sabios y un jardín que cuida a los árboles que pasan su primer invierno. Porque para los árboles nunca hemos pensado en los árboles, pero un árbol pasar su primer invierno tiene que ser muy duro. Pensar que se muere, que se caen las hojas y no saber que vendrá la primavera. También conoceremos a dos personajes muy entrañables. El tío, Dios sabrá, Dios proveerá, y su hermano, el tío espejo. ¿Qué hace el tío espejo? Pues el tío espejo es muy sabio y entonces él es capaz de ver lo que tiene delante la persona, lo que está viviendo, y él lo descubre, porque tiene las gafas de Dios, y Dios todo lo sabe, todo lo penetra. Después iremos al paraíso de los padres del desierto, que son los monjes que abandonaron las ciudades en el siglo IV. Y ahí veremos los frutos de la obediencia y de la hospitalidad. ¿Y volaremos? ¿Cómo volaremos? Pues siempre con pensamientos felices, esos pensamientos que nos ayudan a remontar en los momentos bajos, momentos malos. Descansaremos en el valle de los titanes. Los titanes son estos seres mitológicos que solo hacían todo por su esfuerzo. Y sabremos cómo la medicina. La medicina, la educación y la convivencia. Y ya terminamos. Pero ¿dónde? Venga, a ver. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde está este país? Bueno, ahora ya todos preguntas y lo que queráis comentar, experiencia. Ya tenemos el micrófono abierto a todos los comentarios. El misterio de la gracia, el misterio de la gracia realmente es inabarcable. Y una de las facetas que a mí siempre me surge, y de repente a ustedes también les puede aclarar, es que si todo es gracia, porque la palabra gracia es gratuito, y que inclusive el cielo es gratuito también, entonces da la sensación de que nosotros somos convidados de piedra en esto de la salvación. Entonces habría que aclarar un poquito, pastoralmente a la mayoría de la gente, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra parte en esto de la salvación, porque si todo lo hace Dios y Dios es gratuito y la salvación solo se va porque Él quiere, entonces eso como que nos desmotiva. Entonces, ¿qué soy yo acá? Me siento a veces como utilizado por Dios, ¿no? Ya sé que esto para algunos dirán, bueno, pues, pero para mí es un problema, sí, un problema, ¿no? ¿Qué respuesta podrían dar ustedes? ¿Cuál es nuestro rol en la obra de la salvación? Si todo es gratuito, si Dios es el principio, es lo único que nos lleva. Muchas gracias. Bueno, se entraría en un campo difícil, ¿verdad? Yo creo que ninguno de aquí vi que Dios me quería. Ya no pensé que ya no podía dedicar mi vida más que a vivir desde esta experiencia. Pues yo creo que es eso, percibir en cada momento, dar ese salto, a decir aquí está Dios, aquí está un Padre que me... Eso es lo único, ¿no? Yo a veces un poco para explicarlo a las jóvenes que llegan, pues digo, mira, la gracia es como un pastel, yo les doy allí unos bollos. Digo, tú no tienes más que hacer que comerlo. Y entonces descubrirás que te alimenta. Y esa es la cooperación, el acoger esa misericordia de Dios que nos desborda. Nos desborda, estamos tan acostumbrados al comercial, al comercio, te doy y me das, que ver que alguien te quiere gratuitamente, pues es lo que transforma una vida. Pues por mi caso fue así. Es lo único que me atrevo a
a contestarle y a percibir, que sería acoger, percibir, tener esa gran sensibilidad, y desde esta percepción surge un agradecimiento tan grande que ya es que dice, no, es que entonces ya como que es que solo miras a Dios y solo buscas que esté contento. A mí me resultó muy curioso, una vez fui a un bautizo y un niño pequeñito, tenía ya 2 años, entonces le estaban bautizando, y cuando al niño le estaban echando el agua y tal, y luego se levantó, ya era mayorcito, y era cuando todavía se bautizaban los niños pequeñitos, y entonces él miró a su padre y dijo, papá, ¿me he portado bien? Y entonces era una clara de satisfacción del niño solo pensar que su padre le ha aprobado. Pues yo creo que el cristiano es este, es el hombre que mira siempre a Dios, a su gracia, y está feliz, y busca que su padre le apruebe, esté contento. No sé si tú quieres decir algo. Sí, también, yo creo que es como cuando haces un regalo a una persona. ¿Qué quieres? ¿Que te haga muchas cosas? No, lo que quieres lo primero es que lo acepte. Y lo que tenemos que es aceptar. Aceptar este es un don, y yo creo que esto nos cambia de tal forma que si lo aceptamos en profundidad, ya encontramos, es toda una vida de agradecimiento y de fuerza, ¿no? Yo creo que es lo que es muy difícil aceptar, porque tenemos un ego muy fuerte, que quiere construir, que quiere hacer cosas, que estamos acostumbrados siempre a poner el yo constructor, el yo omnipotente. Entonces es muy difícil dejarse a vivir a merced de la gracia, ¿no? Como el famoso libro, es decir, vivir a merced de la gracia te da unas fuerzas y una alegría sin causa y una que construyes un mundo, pero sin tener que pensar que lo estás construyendo tú. Que yo creo que lo bueno es no tener el yo constructor, no poner el yo delante, sino que lo construye una fuerza que tenemos ahí, porque esa fuerza, como decía Taylor de Chardin, esa fuerza de Dios está en la materia, es una materia que se va saliendo y va evolucionando, ¿no? Bueno. Yo también me parece que ese ego, si lo sabemos superar, cuando lo hacemos mal, cuando nos damos cuenta que no es que no solamente lo hayamos percibido, es que lo estamos haciendo fatal, dejándonos llevar por lo que sea. Ese ego tiene que, no sé, deshacerse y decir, es mi padre, y me quiere igual, siendo bueno o siendo malo. Papá, ¿qué tal lo he hecho? Lo he hecho mal, pero tú me sigues queriendo. Eso también es difícil, sobre todo cuando estás intentando construir y lo que haces es destruir, pero hasta el fondo. Entonces también es una receta. No sé, aceptar como don el haberlo hecho mal. Muy bien, muy bonito. ¿Alguna pregunta más? A ver, la del trabajo, por ahí. Sí, ¿alguna preguntita? Pedro, el señor este del naranja, A ver. No hace falta. ¿Te puedes acercar? No hace falta. Sabemos que las moradas de Santa Teresa, que se me ha recordado cuando ibas describiendo el mundo de Cari, las moradas de Santa Teresa, es 100% inspirado por Dios. Entonces, en este libro que vosotros habéis escrito, ¿qué porcentaje de inspiración y qué porcentaje de invención le asignáis? Pues inspiración sería mucho decir que inspiración, en toda la vida hay inspiración, y al final lo construimos con nuestros medios materiales. Yo creo que es un libro bastante inspirado, francamente, porque son imágenes que nos han acompañado desde nuestra infancia. Es decir, estas imágenes están en casi todo nuestro libro, en casi todo nuestro pensamiento. Lo que pasa es que los hemos enfocado, le hemos dado una vuelta. Yo creo que lo bonito de este libro es que lo vemos desde el punto de vista de la gracia, desde el punto de vista de la inspiración, como dices. Es decir, son imágenes que nos repiten pues la gratuidad y tal, pero ahora como que lo vemos como una fuerza que tenemos en nuestro interior, y que sin saber por qué, es decir, yo por ejemplo he cambiado de trabajo, ¿no? Y sin saber por qué, pues estoy contento en un trabajo que es horrible. Eso no depende de mí, porque en otras situaciones a lo mejor no he podido superar unas cosas, pero ahora es como que a lo mejor se me va, claro, como cosas vienen y se van, pero yo vivo ese momento de gracia. Es una cosa que ves que no depende de ti, porque en el fondo nosotros tenemos muy poca autonomía. Si queramos o no queramos, luchamos contra el cambio climático. Viene un volcán y empieza a lanzar toneladas y ya se acabó. Es decir, que los planetas, el agua, no tenemos ningún poder. Es decir, que el poder que tenemos es casi escasísimo. Entonces, si tenemos la gracia de vivir
en otra fuerza, ¿no? En una fuerza de confianza. Yo creo que es la confianza, yo creo que es la inspiración. Bueno, pues yo me atrevo a contestar que la providencia de Dios, que su gracia nos acompaña siempre. Por el bautismo somos injertados en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, y entonces entramos en la línea de la gracia. Ya jamás estamos fuera de esa línea, de ese canal. Como nos metemos en un tren, el tren de la gracia. Entonces todos nuestros actos están rodeados, pendientes de la gracia de Dios. Luego, toda acción humana, no solo este libro, es una acción sobrenatural. Por nuestros méritos no, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tendríamos que vivir siempre en continuo agradecimiento. Así que todo el libro inspirado, casi como la Biblia. Palabra de Dios. ¿Alguna preguntita más? Aquí, allá. No me traiga. Has dicho antes que Caris está algunas veces en la ficción y otras en la realidad, o no sabemos si es la ficción o la realidad cuando suceden las cosas, ¿no? Yo que lo he leído varias veces, ya el libro, lo compararía un poco con, o que me digáis si está correcto, con el reino de Dios, ¿no? Ese ya, pero todavía no, ese que está aconteciendo y a la vez está dentro de nosotros, según el Evangelio, pues esas realidades que fluctúan, sabiendo, como dice Casaldáliga, que lo habéis dicho muchas veces, que todo es don también, ¿no? Entonces, podría ser algo así, o sea, una semejanza, Caris, con el reino de Dios que acontece, que llegará, pero que está latiendo ya con nuestro esfuerzo también y junto con la gracia de Dios. Muchas gracias, Miguel Ángel lo ha leído varias veces porque es el que lo ha editado, entonces el pobre ha tenido que leerlo varias veces. Bueno, de toda la editorial. Sí, es el reino de Dios, el reino de Cádiz es el reino de Dios, porque el reino de Dios es el reino de la gracia. El reino de Dios queda un poco fuerte de nombre, entonces, bueno, pues el reino de la gracia. Sí, el ya, pero todavía no, es la frase culmen, vamos, que es la frase que hay que dar vuelta. Estamos ya en la gracia, pero todavía no. Dependiendo de qué parte de la frase hagas más fuerza, pues estás un poquito más positivo o un poquito más negativo. Pero sí es el reino de Dios, yo creo. Yo cuando rezo el Padre Nuestro y digo, baja tu reino, pienso en Cádiz, siempre. Bueno, únicamente agradecer su comentario, que me ha parecido precioso. Que Dios no nos quiere porque somos buenos. Y en este sentido para mí también fue un descubrimiento. Yo siempre creí que Dios me quería porque soy su hija, y qué padre no va a querer a un hijo. Aquí sois muchos padres de familia. Y un día, hace muy poco, descubrí que Dios no me quiere porque sea su hija. Dios me hace hija porque me quiere. Es decir, Dios va recogiendo la basura, lo dice San Pablo, ¿no? Dios coge la basura del mundo y lo hace hijo. Y esto es un cambio radical, por lo menos ha sido para mi vida, ¿no? O sea, Dios no me quiere porque soy su hija, me hace hija porque me quiere. O sea, que entonces no toca hacer nada. Mar, venga. No, yo no lo necesito, yo tengo una voz increíble. Yo habéis dicho que todo lo habéis planteado desde el punto de vista de la inspiración, desde el punto de vista de Dios. Yo que me he leído por ahora solo la mitad del libro, porque yo le he dicho a Pedro que me hace pensar muchísimo, muchísimo. Incluso le pone fiebre, le da fiebre. Sí, me da fiebre, incluso me da fiebre. ¿No habéis pensado que este libro también se puede leer desde una clave que no sea desde la clave de la gracia de Dios? Porque yo, por ejemplo, varios compañeros me han preguntado, ¿y qué? ¿Desde el punto de vista católico, etcétera? Yo les he dicho, sí, desde el punto de vista católico, pero yo, por ejemplo, porque soy creyente, pero hay otros compañeros que no lo son y les he dicho, digo, seguro que os enseña exactamente igual si no lo interpretáis solo desde el punto de vista, si no lo interpretáis desde el punto de vista católico porque no tenéis fe ni tenéis en ese momento. Sí, yo creo que es para todas las espiritualidades. La gracia no es una... Yo creo que es una fuerza natural que todo el mundo tiene la gracia. Sí. Y este libro, yo creo que no nombramos a Jesús en ningún momento. Es decir, que es un libro que vale para todas las espiritualidades. Evidentemente, los que tenemos una formación católica, muchas imágenes como el acusador de nuestros hermanos, es decir, hay muchas imágenes que nos suenan de la Sagrada Escritura y entonces podremos recrear. Otras tradiciones que no tengan estas imágenes, pues a lo mejor se las llevan a sus tradiciones, pero en principio el libro yo creo que es bastante
es bastante natural, es decir, de fuerzas de una cosa como fuerza natural, porque Dios es la verdad, es decir, si Dios existe para todos igual, no quiere decir que... Entonces, yo creo que vale para todas las tradiciones religiosas. Aquí ya está la cosa dura. Bueno, yo creo que es lo más característico, por lo menos por lo que yo más doy gracias, porque la gracia es para todos, pero quizás en nuestra religión, el catolicismo, pues es lo que nos caracteriza. El creer en la gracia, que es creer en el misterio de la encarnación, de un Dios que se hace hombre. Cuando hablas con otras personas de otras religiones, respetando muchísimo todo, pues pertenecemos los dos al diálogo interreligioso. Y entonces pues hemos podido hablar bastante de este tema. Pues claro, uno descubre, y siempre que hay un descubrimiento es para agradecer. La gracia es lo más típico del cristiano, del católico. Lo demás quizás es un hombre que intenta llegar a una plenitud, a una salvación, a una meditación, pero esto de que nosotros recibimos el ser hijos de Dios por la gracia, pues a mí me parece que es lo más grandioso del cristiano, la figura de nuestro Señor Jesucristo, porque la gracia nos viene de Él, de un Dios que se hace hombre, que se abaja al hombre, que se anonada, que se empobrece. ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿y por qué? Pues por amor. Y ya está. Nuestra vida se reduce a eso, ¿no? Entender porque hay una cosa que el otro día me impresionó, una frase, dice, ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué un Dios baja, un Dios derrama su sangre que corre por Jerusalén. Ahora entiendo por qué. Pues porque me ama. Lo que dijo San Pablo, me amó y se entregó por mí. Esto creo que es muy típico nuestro. Y bueno, así lo pienso. Bueno, ya estamos cansados, yo creo. Sí. Pues acabamos ya, si quieren, Ana. Ah, bueno, sí. Habíamos traído para agradecerles un poco la presencia, pues unas pastas. Así que las vamos a pasar. Sí, están allí, ¿no? ¿O cómo hacemos? Ah, las abrimos. Es poca cosa, pero bueno. Son pastas del reino de Cádiz. No sé si querrán acercarse. O pasándola mejor. Espera, espera. Está allí, Carol. Carol. Si alguien quiere que le firmemos el libro o algo, pues se lo estamos haciendo. Te ayudo a pasar. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia.